Libertad es un espacio de opinión ciudadana, el cual hacemos uso de nuestra libertad de expresión garantizada en la Carta de Derechos y Libertades canadiense. Y bueno, esta semana de verdad que se han desarrollado muchos acontecimientos en este país y vamos a comenzar por algo que ya se había anunciado, algo que estábamos esperando en este mes de abril y que por supuesto que pese a todos los esfuerzos que la oposición oficial, Partido Conservador, eh, puso para que, o se empeñó para evitarlo, pues evidentemente fue inevitable. ¿Qué fue lo inevitable? El carbon tax, el impuesto al carbón, 1 de abril, entra en vigencia el aumento de los combustibles, el aumento de la gasolina, a través de este paquete de medidas que ha tomado el gobierno liberal para mitigar lo que son, esto es lo que él llama ese plan de net cero, es decir, de cero emisiones. Este ambicioso y a la vez desquiciado plan que va a llevar a la quiebra al país de seguirse aplicando cada 1 de abril en un aumento de un 25%. Pero bueno, ¿cómo ocurrió esto, no? Y vamos a ver un poquito cómo ocurrió esto y también ver un poco sobre qué pasó antes de esto o cuáles fueron esos esfuerzos que el Partido Conservador realizó para tratar de evitarlo. Por supuesto que no se pudo evitar. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Que no solo el impuesto al carbono se dio, sino que se hizo un paquetico. Un paquetico, Justin Trudeau se preparó un paquetico en el sentido de que el impuesto al carbono no vino solo, vino también otro aumento. Ah, pero ¿cuál fue el otro aumento? Pues nada más y nada menos que el aumento de los salarios de los parlamentarios. ¿Qué les parece? Ese fue el aumento que Justin Trudeau también se dio. Y no conforme con eso, el impuesto al carbono también vino en ese combo el impuesto o el aumento del impuesto a el alcohol o los licores. Fíjense que aprovechó y se lanzó ese paquetico, un 3 en 1. ¿Y cómo ocurrió esto? Bueno, esto básicamente la nota de prensa que leemos de Truno, de Rebel News en este caso, dice, con efecto inmediato, los miembros del Parlamento recibirán otro aumento salarial el Día de los Inocentes. ¿Por qué? Porque el 1 de abril en Canadá se toma como lo que llamamos, lo que conocemos como el Día de los Inocentes, el Full Days, el Día de los Tontos. Pero realmente el deprave de este señor es tal que ese propio día fue que se mete ese gol con esos 3 aumentos en un solo dolor. No era ningún día de inocente, fue en el sentido de que ese día justamente fue que metió este paquetico. Entonces dice la nota, mientras que los electores enfrentarán mayores impuestos al carbono y al alcohol, el salario anual del primer ministro Justin Trudeau aumentará a $406,200 anuales, un aumento de $50,000 desde el inicio de la pandemia COVID. ¿Y qué más dice? Bueno, con efecto inmediato, los miembros del Parlamento recibirán otro aumento salarial. Y esto por aquí dice, solo el 14% de los encuestados, por aquí, a ver, por acá, dice, ok, por aquí la tengo. Entonces dice, el lunes, es decir, ya el próximo lunes, este lunes que viene, los parlamentarios cobrarán más salario, incluidos $17,000 más para el primer ministro. El salario de un diputado secundario asciende ahora a $203,100, mientras que un ministro gana $299,900 y el primer ministro Justin Trudeau se lleva a casa $406,200 al año. Esto representa un asombroso aumento salarial de $50,000 para el primer ministro desde el inicio de la pandemia del COVID-19.
Además, puestos como líderes de la Cámara, líderes y representantes del comité ganan más que el diputado promedio. Solo 14% de los encuestados en una reciente encuesta de Ledger apoyan el aumento salarial, mientras que el 80% se opone a la medida. Los resultados de la encuesta son muy claros. Los canadienses no creen que los parlamentarios merezcan otro aumento salarial, evidentemente, dijo Franco Terrazzano, director federal de la Federación Canadiense de Contribuyentes. Parece que los únicos canadienses que apoyan firmemente el aumento salarial a los parlamentarios son los propios políticos. Además de la Federación de Contribuyentes, no está muy contenta con el gobierno federal, que continúa evadiendo los llamados a recortar impuestos. El lunes el impuesto al carbono aumentó 17 centavos por litro de gasolina, 25 centavos por litro de diésel y 15 centavos por metro cúbico de gas natural. Simultáneamente, el gobierno federal aumentó su impuesto especial sobre el alcohol en un 2% sin una votación parlamentaria, una medida que costará a los contribuyentes 40 millones de dólares. Los parlamentarios están sacando más dinero de los bolsillos de los canadienses y metiéndolos más dinero en los suyos propios. Y eso está mal, continuó Terrazzano. Los parlamentarios deberían ofrecer alivio fiscal, no aumentar los impuestos y su propio salario. La familia promedio pagará hasta $911 más este año en impuesto al carbono, después de que los reembolsos contables, según el funcionario presupuestario, dice, son cada vez menores. Ahora, mientras tanto, los funcionarios electos continúan autocreándose aumentos cada 1 de abril, basándose en el aumento anual promedio en los contratos sindicales para corporaciones públicas de 500 o más empleados. Fíjense cómo este señor se vino con todo y pues se aumentó el sueldo, aumentó el carbon tax y esto ha creado un gran impacto en lo que tiene que ver con la economía. Ya veremos o ya estamos viendo aumentos significativos en los supermercados, en los alimentos y por supuesto en lo que tiene que ver con la energía, ¿no? Esto sin duda que ya se esperaba, pese a los esfuerzos que se hicieron de parte del Partido Conservador. Pierre Poilievre, líder de la oposición oficial, tuvo que ver con un llamado que hizo justo antes del 1 de abril para tratar de evitar esto. Y es que el señor Poilievre ese día se puso los pantalones largos, en el sentido de que convoca una moción de censura para cesar, digámoslo así, al primer ministro Justin Trudeau. Estas fueron las declaraciones justo antes del 1 de abril, cuando Pierre Poilievre anuncia que quiere hacer este voto de censura para Justin Trudeau, para cesarlo. De alguna manera de decirlo, pero es para sacar a Justin Trudeau y sacar, por supuesto, y evitar el aumento del carbon tax. Vamos a escuchar cuando él anuncia esto. Trudeau does not. Today I am announcing that I'm giving Trudeau one last chance to spike his hike. One last chance and only one more day. Today I'm announcing that if Trudeau does not declare today an end to his forthcoming tax increases on food, gas, and heat, that we will introduce a motion of non-confidence in the Prime Minister. It will read that the House declare non-confidence in the Prime Minister and his costly government for increasing the carbon tax by 23% on April 1st as part of his plan to quadruple the tax while Canadians cannot afford to eat, heat, and house themselves, and call for the House to be dissolved so Canadians can vote in a carbon tax election. Bueno, estas fueron las palabras de Pierre Poilievre cuando anuncia que le está dando un ultimátum a Justin Trudeau, en el sentido de que o declina su declina su intención del carbon tax, o simplemente vamos a convocar esta moción de censura. Bueno, evidentemente que esto se dio, esa moción de censura, esa discusión para la moción de censura se dio.
y vamos a ver un poquito lo que fueron estos resultados. Y bueno, como era de esperarse, evidentemente, que esta moción de censura o este voto de confianza que los conservadores interponen en el Parlamento fracasa. Entonces, tenemos la nota de Rebel News, quien dice, el voto de confianza de los conservadores fracasa. No se esperan elecciones sobre el impuesto al carbono este año. Es decir, la intención era sacar a Trudeau porque él quería, bueno, aplicar este impuesto a toda costa y en efecto lo logró, ¿no? Pero ¿por qué lo logra? Lo logra porque tiene dos muletas. Una muleta es el señor James Sim, que es este señor que vemos acá, que es el líder del NPD, que es decir, del Partido Nacional Party, el Partido Demócrata de Canadá, Nacional Demócrata, y es quien le dio el apoyo para evitar de que los conservadores lo sacaran. ¿Cómo dice la nota? Bueno, los canadienses son buenos, decentes y trabajadores, afirmó el líder Pierre Poilievre. No tienen que renunciar a las cosas que solían dar por sentado, alimentos y viviendas asequibles, solo por la incompetencia y el ego de un hombre. No vale la pena el costo. También dice, el miércoles el Parlamento rechazó una moción conservadora para celebrar elecciones sobre el impuesto del carbón en primavera. El gran gobierno ha dejado a la gente pobre, dijo el líder de oposición Pierre Poilievre. Lo que queremos es precisamente lo contrario. Los canadienses no viven en tierras liberales, añadió la líder adjunta a la oposición, Melissa Lethman, vive en el mundo real. El primero patrocinó la moción de censura instando al gobierno federal a disolver el Parlamento debido al costoso gobierno del primer ministro Justin Trudeau por aumentar el impuesto del carbono en un 23% el 1 de abril. Sin embargo, la moción fracasó por 204 votos contra 116. Y el bloque quebecois, es decir, el bloque de los separatistas de Quebec, votó junto con la coalición liberal del NDP, ya le había comentado, del National Democratic Party, en rechazar la moción. No podemos en conciencia permanecer impasibles mientras este primer ministro impone más miseria y sufrimiento al pueblo canadiense. Esto fue lo que dice Pierre Poilievre en su exposición. Dice, los canadienses son buenos, decentes y trabajadores. Dice, estuvo en un acalorado debate donde, por supuesto, Pierre Poilievre puso en relieve la difícil situación económica que estamos viviendo los canadienses en cuanto a costo de la vida para tener que entonces hacer frente a este impuesto, que no es más que un capricho de las políticas globalistas del alarmismo climático. Todo esto viene, por supuesto, direccionado por el Foro Económico Mundial y por el señor, uno de sus brazos ejecutores, que es Steven Guilbeault, ministro de Alarmismo Climático. Por ahí vino todo, ¿no? Vamos a ver un poco sobre cómo fue este debate y sobre todo cómo fue que Pierre Poilievre también se refirió al partido, al bloque quebecois cuando le dijo que iba a ver si eran capaces de aprobar esto. Esto fue justo antes de que se diera ya la votación final. Vamos a ver si lo vemos por acá. Pour couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget, stopper les crimes. Pourtant, le premier ministre Couteux, avec l'appui du Bloc, gonfle l'inflation avec des taxes et des déficits inflationnistes. Il veut encore des hausses de taxes. Dice sí, sí, el primer ministro va a seguir ese aumento de la inflación, del costo de la vida y también le hace un reclamo al bloque quebecois en el sentido de que si el bloque quebecois va a acompañar esta acción del primer ministro en este aumento que se va a dar. Est-ce que le premier ministre va renverser ces déficits et taxes inflationnistes ou est-ce qu'on va devoir le défaire avec un vote de non-confiance et une élection sur les taxes et les impôts? La remise canadienne sur le carbone remet plus d'argent dans les...
Él dice que hay un reembolso de este impuesto que se hace a los canadienses y que ese remis de impuestos, eso es como decir, ese reembolso de impuestos, es lo que va a hacer que estas familias puedan, digamos, paliar este golpe que tiene que ver con el impuesto al carbono. Evidentemente esto es una falacia, porque en verdad esas rebajas o esos reembolsos no son tales como ellos lo pintan. Eh, no es no es esa cantidad que ellos dicen que devuelven tampoco. Les poches de 8 familles sur 10 à travers le pays sous juridiction fédérale. On donne plus d'argent aux familles tout en luttant contre les changements climatiques. Ellos dicen que ellos dan mucha más billete o dinero a la familia con estas acciones climáticas. Esto es un sinsentido, Ce ¿no? que veulent la vaste majorité des Canadiens. Malheureusement, les conservateurs, les politiciens conservateurs ne veulent pas aider avec l'abordabilité. Ils ne veulent pas lutter contre les changements climatiques. Se dice que los conservadores desafortunadamente, como dice Malo Resmond, desafortunadamente no quieren luchar contra las cuestiones climáticas, el cambio climático, y bueno, mire, así quedó Justin Trudeau. Vamos a ver qué más dice. Heureusement, la majorité dans cette Chambre veut lutter contre les changements climatiques et donner plus d'argent aux citoyens. Dice que la mayoría de los parlamentarios va a votar para que haya los reembolsos de las familias por a causa de este carbon tax y también que van a votar en favor de las políticas climáticas, ¿no? Falacias y más falacias, lo que dice, ¿no? Por supuesto que después Pierre Poilievre increpa al partido, al bloque quebecois de si va a acompañar esto o se va a doblegar aquí donde él dice va a votar por la familia quebecois o usted va a votar por su patrón, el primer ministro. Esto se lo hace al líder del bloque quebecois, Yves Blanchet, quien es un siniestro personaje, por supuesto, él vela siempre por los intereses, más que de Quebec, por los intereses de él y de su grupo, porque en Quebec también se paga el impuesto al carbono, pero de otra manera. Que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque es otra forma en que se taxa el pago de este impuesto. Se hace a través de una rebaja especial. Y esto, por supuesto, también crea exasperaciones en otras provincias, quienes se quejan y dicen que no hay una uniformidad y que, por supuesto, que Quebec siempre se lleva las de ganar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar también lo que dijo después el señor del bloque quebecois tratando de justificar su votación en favor de mantener el carbon tax y de mantener a Justin Trudeau también. Dice, esto fue antes de la votación, que si él cambió de idea porque él ya le había dicho que él no iba a acompañar la moción de los conservadores. Sur la tarification carbone? Ah non, mais ne confondons pas. La motion est supposée porter sur une tarification carbone qui ne s'applique pas au Québec. Je me vois mal en train de dire Sí, él dice que él no va a acompañar eso porque primero que eso es una tarificación que no va a aplicar a Québec. Prétexte d'une manœuvre douteuse, encore une fois, des conservateurs, on va vouloir provoquer une élection sur un sujet qui n'existe même pas au Québec. Donc, dice que no es posible que los conservadores vayan a usar eso como una maniobra para provocar una elección federal sin que eso en verdad no tiene ningún efecto sobre Quebec, si eso no tiene un efecto. Recuerden que el bloque quebecois son esos separatistas trasnochados que tienen ese sueño húmedo de querer separarse de Canadá, pero son como esos chicos rebeldes, ¿no? Los chicos rebeldes que quieren ser totalmente independientes, hacer lo que les da la gana, pero por supuesto que la chequera de papá no se le quite. Y en este caso, ellos siguen chupando del gobierno federal, evidentemente. Ellos quieren ser independientes, pero con la cartera de papá, es decir, la cartera de todos los contribuyentes. Así es muy, muy sabroso ser ellos le llaman un soberanista, ¿no? Vamos a ver qué más, qué otras sandeces dice. Ça, c'est non. Mais si l'intention est
Sous ce prétexte, c'est juste de provoquer des élections en ayant peur que les chiffres des conservateurs se mettent à descendre. Je pourrais avoir la même crainte parce que les chiffres du Bloc sont également très hauts. Moi, j'embarque. Ellos dicen que no se va a prestar para eso porque si es para una maniobra política, porque las encuestas del Partido Conservador a nivel de Quebec están tan bajas, no así la del bloque quebecois, según dicen ellos, que están muy altas, pues que ellos no se van a prestar para eso. Pas là-dedans. Si le gouvernement dépose quelque chose qui ne convient pas, on essaiera de le convaincre de le changer. Puis si on ne réussit pas à le convaincre de le changer, bien, on votera contre. Et si ça fait tomber le gouvernement, bien, il tombera, puis on ira en élection. Mais avoir comme intention de pervertir le fonctionnement de la Chambre dans le seul but d'essayer de provoquer une élection ou de dire, je les vois venir comme un train, ah, le Bloc a soutenu le gouvernement libéral et n'a pas voulu d'élection, puis il va parler de taxe carbone et je ne sais de quoi d'autre. Les gens n'achètent. Él dice que él no va a acompañar eso y sobre todo porque si se van a poner a decir, el bloque quebecois está acompañando a los liberales por algo que según él dice que no afecta absolutamente a nada a Quebec, sí lo afecta, pero bajo una tarificación especial, pues que él no se iba a montar en eso. Plus ce genre de manœuvre-là, puis on leur répétera que c'est pas très honnête. J'ai envie de dire le plus tôt possible en débat, là, si jamais ça arrive, comme ça, M. Poilievre pourra plus se sauver. Entonces, bueno, él no acompaña la moción y ahí lo dejó muy claro trasnochado separatista quebecois. Y bueno, este es el acuerdo que le había hablado, el cual Quebec que no es que no paga el impuesto al carbono, sí lo paga, pero a través de una tarificación especial. Y este es un acuerdo muy criticado, fíjate cómo dice esta nota de prensa. Dice, los críticos de Quebec condenan el acuerdo especial de la provincia sobre el impuesto al carbono. Trudeau está dando a Quebec un trato especial sobre los impuestos al carbono y dando a otros canadienses precios más altos del gas, las facturas de calefacción, dijo el señor Franco Terrazano, quien es el director federal de la Federación Canadiense de Contribuyentes. ¿Qué más dice? Dice, bueno, el injusto régimen de impuesto al carbono de Ottawa continúa enfrentándose a un rechazo después de que sus críticos se enteraran del acuerdo especial de Quebec. Aunque el Parlamento se comprometió a imponer un impuesto al carbono con un nivel similar al de rigor en todo el país, Quebec solo pagará $97 por tonelada de dióxido de carbono, equivalente en 2030. En cambio, el resto de Canadá incurrirá en $170 por tonelada de emisiones de carbono. Después del aumento anual del impuesto a este 1 de abril de este año, todas las provincias, excepto Quebec, pagan $80 por tonelada. La Belle Province, como se le conoce a Quebec, solo paga $57 por tonelada como parte de su impuesto de límites máximos y comercio. Esto equivale a 17 centavos de litro de gas, 37.6 centavos en 2030. Durante ese periodo, Quebec pagará 13 centavos en impuestos sobre las emisiones de carbono por litro de gas. En 2030 aumentará 22.5 centavos. Trudeau está dando a Quebec un trato especial en materia de impuesto al carbono y dando a otros canadienses el precio más alto del gas y la factura de calefacción, dijo el señor Terrazano, director de la Federación Canadiense de Contribuyentes. La discrepancia nacional es mayor por el metro cúbico de gas natural, 15 centavos frente a 10 centavos respectivamente. La solución es sencilla, afirma Terrazano. Trudeau debería eliminar su impuesto al carbono y reducir los precios del gas y las facturas de calefacción de los hogares en todo Canadá. Todos los canadienses deberían pagar una tasa de impuesto al carbono de 0. La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, intervino en el debate el jueves pasado después de calificar al régimen de impuestos de carbono de Ottawa como intrínsecamente injusto. Dice Danielle Smith, no sé si realmente han pensado en el impacto de lo que han hecho. Simplemente están pensando políticamente. El acuerdo especial de Trudeau para Quebec demuestra que el impuesto al carbono siempre fue una cuestión política, añadió Terrazano. Trudeau debería hacer la vida más asequible para todos los canadienses.
eliminar el impuesto al carbono. Bueno, estas son algunas de las diatribas que se llevaron a cabo, y es que otra de las cosas que llevó esto, o que digamos, que de las cosas que la oposición hizo eh, para tratar de frenar esto fue una, unas comparecencias que se hicieron sobre aquellos primeros ministros quienes estaban en desacuerdo, donde se presentaron sus argumentos ante el Parlamento, y por supuesto una de las protagonistas fue Danielle Smith, la primera ministra de Alberta. They're increasingly desperate because they're facing a cost of living crisis not seen in decades. Over the last 2 years, inflation and high interest rates have driven up prices on everything from food to gas to Se dice, housing. bueno, That estoy aquí en Albertans nombre de rely on todas las personas de every single Alberta day. que han Families sufrido are being forced to esta, make tough choices just to put food on the table. este Businesses are having to make este sacrifices to keep incremento the lights en on. el costo de la Social vida. services are under intense strain as more and more people Los costos, los servicios públicos están saturados. Habla también de la inflación. reach out for help, many for the first time in their lives. Albertans and all Canadians need common sense, compassion, and responsible government to prevail. So I'm urging Necesitamos un gobierno de sentido común, de compasión, que entienda estos problemas. you today to heed the calls of Canadians across the country and suspend the increase in the carbon tax on April 1st. The carbon tax has contributed to and worsened Canadian stress and financial pain, despite the federal government's claims that Se dice que el impuesto al carbono va a contribuir a ese dolor que sienten, a ese malestar que sienten los ciudadanos de Alberta, pero en verdad es de todo el país, a causa de este impuesto que obedece, como ya les dije, a los designios del Foro Económico Mundial y de su el desquiciado primer el señor este que Steven Guilbeault, quien por supuesto que está detrás de todo esto y las políticas climáticas. Estos fueron parte de lo que fueron de las declaraciones de Danielle Smith durante este comité para conocer los argumentos de los primeros ministros quienes estaban en contra del carbon tax. De algunas de las declaraciones que dio el primer ministro Justin Trudeau luego de aprobarse este nefasto impuesto, ¿no? Donde se le pregunta sobre el impacto que va a tener esto, y vamos a ver cómo toma la pregunta. Are you open to sitting down with the premiers to discuss their concerns about the carbon tax increase? Dice que si está de acuerdo con sentarse a conversar con estos primeros ministros, quienes siempre han mostrado en desacuerdo con esta medida, ¿no? Y vamos a ver, incluyendo, por supuesto, los conservadores y todos estos primeros ministros que ya les hablé. Over the past number of years, I have sat down with every premier in the country to talk about everything that we are doing together to fight climate change and everything we need to continue to do, not just to fight climate change, but to put more money in the pockets of Canadians. Conservative. Él se empeña en decir que bueno, que él está no solo luchando contra el cambio climático, ¿no? Sino que él también está poniendo mucho más dinero en los bolsillos de las personas, cosa que es falsa, esto es una falacia. Él habla ahí de que, bueno, que vamos a ver qué más dice. Premiers across this country are misleading Canadians, are not telling the truth. 8 out of 10 families across the country in federal backstop jurisdictions make more money with the Canada carbon rebate than it costs with the price on pollution. Él dice que bueno, que los conservadores están mintiendo y que no están diciendo la verdad, y que 8 de cada 10 familias están recibiendo estos famosos reembolsos y que están poniendo mucho dinero en el bolsillo. Eso es falso, ¿eh? Eso no es tan así. So not only are we fighting climate change and reducing emissions, but we're putting more money back in the pockets of families, particularly in low and middle income families across the country. It's basic math that the parliamentary budget. Dice que eso es matemática básica, pero les voy a decir una cosa. Justin Trudeau sufre de una condición donde tiene problemas para hacer sumas simples. Y escuchen, eso no es un invento mío, eso es cierto. Él mismo lo confesó cuando era un poco más joven.
Voy a ver si se los ubico para mostrarle eso. Pero bueno, lo cierto es que este señor está diciendo que bueno, que el impuesto no es malo, que es bueno, que va a salvar el planeta, el clima y que bueno, que va a devolver mucho más dinero. Eso no es tan así. Y menos viniendo de una persona que tiene problemas para hacer cuentas básicas. A ver, ¿quién de ustedes les daría a que les transmite o le pague sus impuestos a un contador que no sabe sumar cuánto es 2 más 2 más 4 más 8? Ese es Justin Trudeau. Vamos a escuchar. Esto fue hace ya bastantes años en su juventud cuando él mismo se confiesa en esto. I have a little confession to make. I have a slight learning disability. I am dysnumeric. What that means is I have an inability to handle small numbers and little calculations, those easy things that people do so well. 13 plus 14. 7. Under pressure, it's even worse. I have a little confession to make. Bueno, este es el señor que tiene una discapacidad, es disnumérico, es decir, él tiene dificultad para hacer cuentas básicas. A ver, el problema no es que tenga una discapacidad. Hay gente que es disléxica, hay gente que tiene algún tipo de alguna otra condición. El problema no es ese. El problema es que este señor está manejando el dinero de todo un país. Y una persona que no tiene una capacidad ni siquiera para hacer sumas básicas es quien está manejando sus finanzas, le está manejando lo que usted como contribuyente aporta a este estado. Así que bueno, ese es Justin Trudeau. Esto fue en sus años mozos. Y esto lo dice Alexandra Lavoie, quien lo pone, una periodista de Rebel News, quien lo publica. Vamos a escucharlo otra vez. Esto es un poema. What that means is I have an inability to handle small numbers and little calculations, those easy things. Para pequeños nombres, pequeñas cantidades. Y no sabe. Se volvió un gol. Sí, lo presionaron mucho. Bueno, ese es Justin Trudeau. Eso es lo que tenemos nosotros como primer